El día de hoy vamos a hablar de las funciones nitrogenadas, vamos a hablar de las aminas y de las amidas. Estas sustancias están muy presentes en las plantas como metabolitos secundarios. Entonces, vamos a ver tres conceptos principales. El primer concepto va a corresponder a la diferencia entre las aminas y las amidas. Entonces, las aminas son compuestos que presentan nitrógeno, que van a ser derivados del amoníaco y que pueden presentar diferentes sustituciones en relación a la cantidad de átomos de hidrógeno que fueron sustituidas. En las primarias vamos a tener un solo sustituyente, en las secundarias vamos a tener dos sustituyentes y en las terciarias vamos a tener tres sustituyentes. De aquí vamos a derivar que podemos tener aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias. Por otra parte, en las amidas vamos a encontrar que aparte de la presencia del nitrógeno, vamos a tener un grupo carbonilo. Entonces, ¿de dónde proviene este grupo carbonilo? Este proviene de los ácidos carboxílicos. Entonces, en los ácidos carboxílicos nosotros veíamos que teníamos un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. Lo que va a ocurrir en una reacción con una amina es que ese grupo hidroxilo va a ser sustituido por el grupo amino. De esta manera, en las amidas vamos a tener dos grupos particulares. Vamos a tener, aparte del carbonilo, la presencia de un nitrógeno. ¿Eso qué va a tener de relación? Pues que el comportamiento químico de estas moléculas va a ser diferente al de las aminas. Adicionalmente, pues vamos a tener tres tipos de amidas en relación a los sustituyentes. Las aminas primarias, que solo van a presentar un sustituyente, las aminas secundarias, que van a presentar dos sustituyentes, y las aminas terciarias, que van a presentar tres sustituyentes. De esta manera, dependiendo de la cantidad de sustituyentes que presenten, podemos clasificarlos. Entonces, en relación a las preguntas que ustedes pueden tener, una de las posibilidades es que les pregunten qué tipo de funciones orgánicas van a encontrar en las moléculas. Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos en nuestro primer concepto, vamos a ver que en la cafeína vamos a tener las dos opciones de grupos funcionales. Vamos a tener un grupo funcional amida por este lado, que lo voy a marcar en color verde. Y adicionalmente vamos a encontrar, con otro color voy a asignar el grupo amina. De esta manera, para tener en cuenta, para resolver dentro del ICFES, es considerar las opciones que les hablan de los grupos funcionales. De esta manera, la respuesta correcta corresponde a la C. Por otra parte, en la adrenalina, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un grupo fenol o un difenol con la presencia de esos dos grupos hidroxilo que tenemos ahí. Adicionalmente vamos a tener la presencia de un grupo hidroxilo o de un alcohol y vamos a tener finalmente la presencia de nuestro grupo amino. De esta manera, en la adrenalina vamos a encontrar que esos tres grupos funcionales corresponden a la respuesta A. Entonces, tener en cuenta muy pendiente de que a ustedes probablemente les pregunten en relación a los grupos funcionales y en estos dos ejemplos les muestro cómo pueden encontrar aminas y amidas dentro de una misma molécula. De esta manera, pues la respuesta ya vimos que para el caso de la cafeína vamos a encontrar tanto un grupo funcional amida como un grupo funcional amina. Y pues vamos a ver que están en un anillo que puede tener presencia de aromaticidad o puede ser alifático. Nuestro segundo concepto del día de hoy es considerar las diferentes sustancias que podamos encontrar en la cotidianidad en relación con amidas o con aminas. En las aminas vamos a encontrar sustancias alifáticas como la trimetilamina, que dan olores a pescado. Podemos tener en cuenta la anilina, que es un colorante que se emplea para los textiles, y podemos adicionalmente encontrar una variación de acuerdo a ese anillo si presenta dentro del anillo grupos nitrógeno. En este caso, pues como vamos a hablar de los heterocicles, pues son sustancias que presentan dentro del anillo aromático grupos diferentes al carbono. En el ejemplo que les muestro a continuación tenemos las pirimidinas,
las pirimidinas y las purinas, que hacen parte de las bases nitrogenadas. Por último, otro ejemplo también en relación a los colorantes es el índico. Entonces vamos a ver que ese nitrógeno y esos dobles enlaces tienen una posibilidad de conjugación y que eso tiene una relación óptica en los colorantes. El índico es un ejemplo de una amina. Finalmente, pues para hablarles de las amidas, ya vimos que en la cafeína podemos encontrar tanto un grupo amida como un grupo amina. Entonces, recuerden siempre que la presencia de un grupo ceto o de un carbonilo junto con un nitrógeno corresponde a una amida. En este ejemplo que les muestro a continuación, la idea era que ustedes respondieran en relación a la morfina, que es una molécula que nosotros empleamos para generar una reducción del dolor o para dormir, que me digan qué tipo de grupo tenemos. Entonces, la respuesta que me dieron en la clase fue que corresponde a una amina. Es correcto debido a que ese nitrógeno, si vemos, no presenta un grupo carbonilo. Por tanto, estamos hablando de una amina. Es algo muy interesante en el sentido de que usualmente las plantas producen este tipo de sustancias y estas sustancias están asociadas a defensa o están asociadas a inducir algo en la persona o el organismo que entre en contacto con las plantas. Nosotros hacemos un uso de las plantas teniendo en cuenta las funcionalidades que podemos tener. No significa que las plantas sean buenas o las plantas sean malas en el sentido del proceso que tenemos a nivel social del tráfico, sino que sencillamente para química tenemos que considerar que esas moléculas son sustancias que provienen de las plantas y de que podemos darles una utilización óptima. El ejemplo del día de hoy corresponde a las plantas del género Papaver, específicamente Papaver somniferum, que es la planta más conocida como el opio o como los amapolas. Estas plantas producen alcaloides, que pues son sustancias que contienen ese nitrógeno, y que estas sustancias tienen actividades en relación a la sedación o a la reducción del dolor. Vemos como la morfina, aquí podemos ver ese grupo funcional amino. La codeína, lo mismo, vemos que las modificaciones están en los diferentes sustituyentes que presentan. Y adicionalmente podemos ver un grupo de moléculas que son tildadas de complicadas en el sentido social, como la heroína. Entonces, estas sustancias son producidas por la misma planta, puede variar en la cantidad, en el contenido y de dónde provienen, del raspado de los frutos que ellos liberan un látex donde se encuentran estas moléculas. Otros ejemplos que podemos encontrar son la nicotina, que la encontramos en la planta del tabaco, que se emplea pues como para estimulante. Podemos tener la cafeína, que es una de mis moléculas favoritas por su efecto estimulante sobre el sistema nervioso central. Y finalmente podemos tener un ejemplo que les traigo hoy a colación, que es la colchicina, que es una molécula que se emplea para interrumpir la mitosis. Esto tiene una consecuencia a nivel de que podemos lograr que las plantas dupliquen su cantidad de cromosomas y de esta manera pues aumentar la cantidad de tamaño o de rendimiento de las plantas como ustedes veían en su clase de sociales. Entonces, ¿qué es lo interesante de los alcaloides y que son sustancias que contienen nitrógeno? Que esas sustancias pues tienen una propiedad analgésica, una propiedad estimulante y han sido utilizadas tradicionalmente desde hace muchísimos años. Y estos tienen una consecuencia porque los podemos utilizar como medicamentos, solo que tenemos que regular las concentraciones para asociarlas al efecto que van a tener. Entonces, este es muy interesante en el sentido de que las plantas pues son una posibilidad de obtener sustancias químicas que ustedes pueden encontrar muy fácil y que son sustancias que cotidianamente podemos estar utilizando desde el proceso de hacer un café o desde el proceso de tomar alguna sustancia estimulante para lograr nuestro objetivo, que es mantenernos despiertos. Tercer y último concepto del día de hoy es la diferencia de la nomenclatura. Entonces vamos a ver específicamente que para las aminas vamos a tener en cuenta el sufijo amina y los prefijos van a corresponder a la cantidad de carbonos que vamos a tener en nuestra molécula. Entonces, acá hablamos de una molécula que tiene 7 carbonos. Como tiene 7 carbonos, vamos a utilizar el prefijo etil. Y como
tenemos una posición de un nitrógeno dentro de esa molécula, que lo voy a poner en color amarillo, este nitrógeno y esta función nitrogenada corresponde a una amida. Entonces, tener en cuenta el prefijo de 7, que es etil, y tener en cuenta la consideración de que es una amina, ya nos dice que esta molécula, al tener 7 carbonos y tener un grupo funcional amina, es una etilamina. Otro ejemplo es cuando tenemos aminas disustituidas. Entonces, en este sentido, nuestro grupo amino está en todo el centro y tenemos 3 carbonos por este lado y 4 carbonos por este lado. Para la nomenclatura de este tipo de compuestos, lo que tenemos en cuenta es que al tener 4 carbonos en una de estas cadenas, el prefijo va a ser butil. Por otra parte, en el otro sentido, en el otro radical, vamos a tener 3 carbonos, que el prefijo va a ser propil. Teniendo en cuenta que es un grupo amino, entonces nuestra consideración va a ser que esta molécula se va a denominar por nomenclatura propilbutilamina, porque estamos nombrando los 4 carbonos que presentan en el segundo radical, los 3 carbonos que presentan el primer radical y la amina por función que presenta. Lo mismo, si tenemos 3 sustituciones, tenemos que en cada una de ellas asignar el nombre. Entonces acá tenemos un metil. Por otra parte, en color azul vemos que hay 2 carbonos unidos a ese nitrógeno, corresponde a un etil. Y finalmente tenemos un anillo que no presenta aromaticidad. Entonces, en ese sentido, ese anillo va a corresponder a otro radical dentro de la molécula. A ese le vamos a llamar cicloetil porque presenta 6 carbonos. Entonces, de esa manera, esta molécula se llama N-metil-cicloetilamina. Teniendo en cuenta la cantidad de sustituyentes que presente, pues vamos a hacer la asignación de las moléculas. Una de las cosas interesantes en relación a las aminas es que, pues ya vimos, tienen una posibilidad de utilizarse a nivel de medicamentos como ciertos alcaloides. Y por otra parte, pues ahora vamos a hablar de las amidas. Como vamos a relacionar el grupo carbonilo y adicionalmente la presencia del nitrógeno, para la nomenclatura tenemos en cuenta el sufijo amida. La diferencia es una N y una D y ese grupo carbonilo que presenta. En este sentido, como este compuesto tiene 2 carbonos, se obtiene el prefijo et. De esta manera, el nombre que presenta esta molécula es la etanamida. Cuando hablamos de 2 sustituyentes, estamos relacionando los 2 grupos de moléculas que se encuentran asociados los 2 carbonos que se encuentran asociados a ese nitrógeno. Entonces, por un lado, vamos a tener un grupo que se encuentra asociado al nitrógeno y por otra parte vamos a encontrar nuestro carbonilo y otro metilo unido a ese grupo nitrógeno. De esta manera, estos dos van a corresponder a un prefijo et y este solo va a corresponder a un prefijo met. De esta manera, el nombre de esta molécula es N-metil-etana-amida, porque estamos hablando de que es una función amida. De esta manera, dependiendo de la cantidad de carbonos y de sustituyentes que tengan ese nitrógeno, vamos a estar hablando de ese nombre de los radicales, luego nombramos la cadena que contienen los carbonilos y luego terminamos todo en amida. En el ejemplo que les muestro a continuación, primero nombramos esa cadena que está asociada a ese nitrógeno, luego nombramos la cadena que está asociada al carbonilo y terminamos con el sufijo amida. Entonces, aquí nos da nuestra segunda pregunta en relación a que una de las moléculas más interesantes en relación a las amidas y a las aminas son sustancias que pueden utilizarse como neurotransmisores debido a su similaridad estructural que presentan con ciertos neurotransmisores. Entonces, en el amor o en lo que ocurre en el enamoramiento hay una liberación de sustancias principales como la dopamina, la serotonina y etcétera. Y de esta manera se generan unos estímulos a nivel de la persona de la sensación del amor. Una de las moléculas que está relacionada con esa sensación es la etilfenilamina, que esta sustancia nos apasiona y nos estimula a sentir apasionamiento por otra persona. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es la fórmula de la etilfenilamina?
Entonces, esta es la molécula. Entonces, vemos que dentro de la pregunta nos están relacionando qué tipo de amina vamos a tener. Entonces, vamos a ver que acá hay un grupo fenilo y vamos a ver que acá hay un carbono y acá hay un segundo carbono y tenemos la presencia de una amina. Entonces, por eso es que esta molécula se llama etilfenilamina. Para hablar de los sustituyentes vemos que solo hay un radical y hay dos hidrógenos. De esta manera estamos hablando de que esta molécula corresponde a una amina primaria, por el hecho de que solo tiene un sustituyente. Como veíamos en nuestra primera diapositiva, solo presenta un sustituyente. De esta manera, pues, el objetivo es que ustedes cuando tengan las preguntas es que relacionen los diferentes conceptos en relación a nomenclatura y a posicionamiento de las moléculas. Entonces, la idea de la asignación de esta semana está relacionada con la química en la cotidianidad. El objetivo es que ustedes diseñen un video de 4 minutos donde relacionen los conceptos que hemos visto de grupos funcionales con alguna particularidad que les interese de la química. Pueden trabajarlo desde el punto de vista de la química de los alimentos, desde la química de las plantas medicinales, desde la química del deporte. La idea y el objetivo de esta asignación es que, como la otra semana es el Día de la Ciencia, nos reunamos los videos que ustedes me envían como asignación y empecemos a ver que la química está presente en todo lo que hacemos día a día. Muchísimas gracias.